Hola profesor, yo soy Marisol Borges Vallejo y voy a exponer el momento 3 del tema lesión térmica y nutrición. Empezamos. ¿Cómo se define una quemadura? Se define como quemadura las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor, frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. La pregunta 2 dice, menciona los 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce. En las térmicas está el calor, líquidos calientes, fuego directo y gases inflamables. En eléctricas, electricidad, atmósfera, industrial. En la química, productos químicos, ácidos, bases y gases. En la radiactiva, la radiación, el sol, radiaciones ultravioleta y radiaciones ionizantes. La pregunta 3. ¿Qué es el criterio de gravedad en un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Aquí la SCQ mayor del 15% quemado crítico, SCQ menor del 15% es un quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de quemaduras y qué partes de la piel se ven comprometidas en cada una? En epidermis, que es el primer grado, es la destrucción del epidermis, el dérmico superficial, que es el segundo grado, superficial, destrucción del epidermis más la dermis superficial. El dérmico profunda, que es el segundo grado profundo, destrucción del epidermis más la dermis. En la subdérmica, que es de tercer grado, la destrucción de todo el espesor de la piel y las zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación? La regla de los 9 es la que maneja el porcentaje de según los quemados en el cuerpo. Por ejemplo, en el brazo representa un 9%, la cabeza el 9%, el cuello 1%, la pierna el 18%, el tronco anterior el 18% y el tronco posterior el 18%. Aquí tenemos el ejemplo de la figura que representa las partes quemadas en los pacientes adultos y el porcentaje que representa cada uno. En los niños el brazo representa el 9%, la cabeza y cuello el 18%, pierna 14%, tronco anterior 18% y tronco posterior el 18%. Aquí tenemos la imagen de un niño y las partes de las áreas quemadas con el porcentaje que representa cada uno. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica de la agresión térmica? Esto genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético es de 1.251 más el 742 contra 607 kilocalorías por día. Y aquí nos da una respuesta de P es igual a 0.02 y proteico, que es el 67 más 42 contra 44 más menos el 39 grados por día. P es igual a 0.03 al cuadrado. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Aquí la respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal hasta un 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Aquí tenemos que en el individuo sano aproximadamente el 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto el tercio restante es atribuible a la termogénesis. El paciente quemado crítico, esta relación se invierte representando un tercio en la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. 10. ¿Cuál es la fisiopatología de hiperglucemia y la hipercatalemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma genera la hiperglucemia e hiperlactatemia.
La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El estrés del retículo endoplasmático es condensado por diferentes clases de enzimas tales como inositol, requieren enzima 1, proteína quinasa, RNA quinasa y la activación de transcripción factor 6. Estas proteínas son responsables del fenómeno de transcripción genética, desplegando translocación y secreción proteica. 12. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Esta genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día, que representa el 15 al 20 gramos al día. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas del metabolismo de lípidos. En la primera tenemos que favorece el estado inflamatorio y de inmunosupresión posterior a la quemadura, el aumento de los niveles de glicerol, mayor lipoperoxidación, aumento de la lipoproteína LDL y triglicéridos. También hay un incremento en la morbimortalidad por infiltración grasa, en particular en el hígado. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Los micronutrientes que son cobre, selenio, zinc, romo, hierro y yodo. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada en el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección para este tipo de pacientes con lesión térmica. 16. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Esta se debería de ser tan precoz como sea posible. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Es porque es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica. 2. Disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. 3. Mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Se asocia con la reducción de las infecciones y se presenta un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Disfunción gastrointestinal, el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente un síndrome de compartimental abdominal. En tal sentido, la aparición de la disfunción intestinal esta contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de la nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético en el paciente adulto con lesión térmica y cuál para los niños? En adultos, en cuestión de ecuaciones predictoras, la ecuación de Toronto parece ser la más adecuada. Y en niños, en cuanto a los niños quemados críticos, la fórmula de Schofield ha demostrado ser la mejor elección. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentajes en gramos por kilogramo al día? Aquí tenemos que en carbohidratos el aporte no debe exceder de 5.0 miligramos por kilogramos mínimos y de 5 a 7 gramos por kilogramo al día. De lípidos, menor del 30% de las kilocalorías no proteicas, 1.0 a 1.5 gramos por kilogramo al día. De proteínas debe ser menor del 20 al 25% del aporte calórico total y de 1.5 a 2.0 gramos por kilogramo al día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. Aquí
Tenemos la glutamina, que es de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo al día. El cobre de 4.0 a 5.9 miligramos. El selenio de 300 a 500 miligramos. De zinc de 25 a 40 miligramos. De cromo 15 miligramos por día. De vitamina C1.0 a 3.0 gramos por día. De vitamina D menor a 70 años, 600 unidades, y mayor a 70 años, 800 unidades. De vitamina A son 10.000 unidades y de vitamina E de 20 a 25 unidades. Bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención.